lejos sin ti, perdido me culpaba, la culpa me nublaba. Pero tu amor no se rindió, tu gracia me buscaba y a casa me llevó. Conmigo está tu amor, nunca se va, nunca lo hará, nunca me falla. Conmigo está tu amor, nunca se va, nunca lo hará, no me abandonará. Estoy aquí frente a ti, tomado de tu mano, cantando tu perdón. Conmigo está tu amor, nunca se va, nunca lo hará, nunca me falla. Conmigo está tu amor, nunca se va, nunca lo hará, no me abandonará. Oh Señor, gracias, Rey precioso, por tu salvación, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu presencia, Señor, hoy en nuestras vidas. Gracias porque habitas, Señor, en cada casa, Señor. Gracias porque habitas, Señor, en cada lugar donde nos encontramos, Padre. En nuestros corazones, Señor, allí estás, Señor. Hoy te adoramos, hoy te honramos de corazón, Dios. Hoy queremos levantar alabanza a ti, Señor, porque tú eres precioso, porque tu amor es incondicional, Señor, porque tu gracia, Señor, es incondicional, mi Rey. Gracias, gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que harás. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Rey. Oh, gracias, Rey. Gracias, Señor. Oh, Señor, pero tu amor, mi Rey, pero tu amor no se rindió. Tu gracia me buscaba y a casa me llevó. Conmigo está tu amor, nunca se va, nunca lo hará, nunca me falla. Conmigo está tu amor, nunca se va, nunca lo hará, no me abandonará, no me abandonará, Señor. Oh, la gloria es para ti, mi Rey. Damos gracias, Señor. Oh, gracias, mi Rey precioso, amado Salvador.
de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza, a ti levanto mi voz, eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza, a ti levanto mi voz. Y yo creo en ti, yo creo en ti, por tu fiel amor por mí, me ayuda a ser mi debilidad, en ti seguro estaré. Y yo creo en ti, yo creo en ti, por tu fiel amor por mí, me ayuda a ser mi debilidad, en ti seguro estaré. Oh, gracias Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, Señor, porque tú eres nuestro todo, Señor, porque nuestras vidas descansan en ti, Señor. Gracias Señor, porque tú eres el centro de nuestro ser. Gracias Señor, porque en ti estamos confiados, mi Rey. Yo creo en ti, yo creo en ti, por tu fiel amor por mí, me ayuda a ser mi debilidad, en ti seguro estaré. Yo creo en ti, yo creo en ti, por tu fiel amor por mí, me ayuda a ser mi debilidad, en ti seguro estaré. Muy buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Nos volvemos a encontrar aquí en una reunión dominical virtual. Gracias a todos los que nos escuchan. De verdad, este es un gran esfuerzo que hace nuestra familia, mi esposo, mis hijos, para predicar la palabra, para editar el video, para permitir que podamos luego a través del canal de YouTube llegar a ustedes. Así que de verdad muchas gracias a los que cada domingo nos escuchan. Bendecimos sus vidas. Gracias a Carolina en España, a mi hermana Ruth Teresa en Perú, también a Ricardo que está en Canadá, mi prima Natalia que está en España, a Deyanira cuando está en San Francisco, a todos los que están en otra ciudad y que nos escuchan y que están en otros lugares. Gracias, Dios les bendiga, de verdad, muchas gracias. Y a los que nos acompañan de manera presencial todos los domingos, pero que luego escuchan esta enseñanza, gracias, de verdad, esto es algo muy valioso porque lo que queremos es eso, fortalecer nuestra vida espiritual a través de la oración y la palabra de Dios. Entonces, mis amados, vamos a seguir en este ciclo, en este tema de la oración. Un tema maravilloso. Mire, la oración no solamente es para que lo haga el ministerio de intercesión de las iglesias, ni son las abuelitas las únicas que oran. Gloria a Dios por esas columnas de oración, los abuelos, los intercesores. Gloria a Dios, damos gloria a Dios por esas personas en todas las iglesias que están ahí orando, intercediendo día a día. Pero la oración es algo que forma parte de la esencia del cristiano. Entonces hemos venido hablando acerca de la oración, de la importancia de la oración guía que es el Padre Nuestro. Hemos venido en este ciclo hablando sobre la oración y hay mucho que hablar de la oración, por eso seguimos hablando de la oración para que nos fortalezcamos en ella. Entonces hoy vamos a hablar acerca de un pasaje maravilloso
A mí me encanta este pasaje y es el pasaje de Juan 17, cuando Jesús ora e intercede por sus discípulos. Entonces vamos a hoy compartir sobre una grandiosa oración. Una grandiosa oración. ¿Quién hizo esa grandiosa oración? Jesús. Y vamos a ver cómo Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Mire, mi amado, es tan triste ver cómo en la actualidad uno ve no solo niños y jóvenes, personas aún adultas, cuyos patrones de ejemplo, cuya inspiración sale de los influencers, de los cantantes de reggaetón que son sus ídolos, de una cantidad de gente que no les arroja absolutamente nada bueno, pero los jóvenes, los niños y, como les digo, aún adultos se desembocan tras estos personajes a querer ser como ellos, y la falta de identidad en muchas de estas personas hace querer ser como los que tienen plata, los que están ocasionando pues en el mundo famoso un gran impacto. Pero nosotros como cristianos, como creyentes, sabemos que el impacto realmente que causa la persona de Jesucristo en nuestras vidas es total. Por eso es que nuestro seguir a Cristo es nuestra esencia y Él es nuestro ejemplo. Y Jesús nos enseñó a orar. Recordemos cuando el Padre Nuestro, el discípulo que se acerca a Jesús y le dice: Maestro, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y Jesús les dio la guía, que fue el Padre Nuestro. Pero Jesús en todo momento, desde que inició su ministerio, desde que caminó con los discípulos, en todo momento les mostró a ellos la importancia de la oración. Siendo Dios, porque Él era Dios, era hombre, pero era Dios, no escatimó el ser como nosotros, ¿cierto? El ser como un ser humano, pero aún así siempre mostró esa sumisión y esa manera de rendirse delante del Padre a través de la oración. Vamos a leer el día de hoy en Juan capítulo 17 y vamos a leer los versículos 5 al 11. Mi esposo ya les compartió hace 8 días los primeros 4 versículos. Yo les voy a compartir hoy del versículo 5 al 11 y luego en 8 días mi esposo les seguirá compartiendo los demás versículos, porque vamos a hacer un estudio profundo sobre este pasaje tan maravilloso de la oración. Entonces vamos a leer Juan 17, 5 al 11, que dice: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Padre, en esta mañana nos acercamos a ti, Señor, con un corazón dispuesto. Queremos que tu palabra hable a nuestro corazón, y hoy en este pasaje vamos a estudiar y vamos a aprender cómo Jesús intercede por sus discípulos, y hoy es Él quien intercede por nosotros. Te damos gracias por tu preciosa palabra, y que nuestro corazón siempre esté dispuesto a aprender de ella y aplicarla en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recordemos quién es la persona que está orando. Jesucristo, que no está orando cualquier persona. La Biblia nos muestra muchos ejemplos, desde Génesis hasta Apocalipsis, de personajes de la Biblia que oraban, porque todos ellos se destacaron por una labor específica, un propósito por el cual fueron llamados de parte de Dios, pero todos ellos tenían una dependencia del Señor. Los salmos nos muestran esa dependencia que tenía David de Dios, y cómo su comunión, ese amigo de Dios, cómo esa comunión era tan íntima, porque él tenía una comunión a través de la oración con el Señor. Y así muchos, los profetas, luego vemos en el Nuevo Testamento más adelante los discípulos, los apóstoles, el apóstol Pablo, pero nuestro patrón a seguir es Jesucristo. Jesucristo es quien está orando aquí. Jesucristo, el Hijo de Dios, el que no aparentemente necesitaba orar porque pues Él era Dios, pero aún así Jesucristo nos enseña a través de su ejemplo esa dependencia
tan fuerte que él tenía con el Padre. Y como él siempre en esas oraciones muestra esa necesidad de humillarse delante de Dios, delante del Padre. Entonces vamos a mirar unos versículos que nos muestran ese testimonio que nosotros debemos seguir de Jesús, que nos muestran cómo Jesús, siendo Dios, como el Hijo de Dios, nos enseña que la dependencia de Dios a través de la oración es absoluta, no solo para llevar un ministerio o un servicio en la iglesia, no, para llevar nuestra vida diaria, para llevar nuestra vida cristiana, para ser verdaderamente seguidores de Jesús, necesitamos orar, necesitamos tener una vida de oración. Mire, a mí me da tristeza, la verdad, hablar con personas, cristianos de años, que dicen: no tengo tiempo para orar, es que no me queda tiempo para orar, ore por mí. Sí, nosotros oramos. El ministerio de intercesión de nuestra iglesia ora por sus necesidades, por sus peticiones, cuando ustedes las comparten con nosotros, y aún así, cuando no las comparten siempre, el ministerio de intercesión, nosotros como pastores, estamos orando por ustedes, estamos orando por su vida, por sus familias, pero es una labor y una responsabilidad que cada uno de nosotros tiene de acercarse al Padre a través de oración. Entonces, Lucas 5, versículos 15 al 16 dice: pero su fama, hablando de Jesús, se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Qué hacía Jesús? Se apartaba a lugares desiertos y oraba. Se apartaba porque había un tiempo de oración pública, es decir, un tiempo de oración con los demás. Hay un libro del gran predicador, el predicador de los predicadores, Charles Spurgeon, que habla sobre la oración pública y la oración privada. Muy bueno si usted lo puede leer. Y precisamente es ahí donde nosotros tenemos que entender que la oración privada, la oración en secreto es fundamental. Y esto es lo que Jesús le está enseñando a sus discípulos y a la misma gente. Dice aquí: pero su fama se extendía más y más. ¿Qué puede hacer uno de los famosos predicadores de hoy? Que no quiero entrar en detalles de algunos que realmente no son para nada de la sana doctrina, pero muchos hoy, para que lo inviten a predicar a una iglesia, tienen que alojarlo en un hotel de 5 estrellas, recogerlos en autos exclusivos, tienen que darles unas ofrendas exorbitantes, o sea, unas cosas que uno no tiene de verdad como idea de hasta dónde su codicia llega. Y bueno, una serie de cosas que uno dice: qué tristeza. Pero vemos cómo Jesús era lo contrario. Jesús estaba en este episodio, estaba saliendo de un momento en donde reunía a las multitudes, reunía a la gente, y en lugar de pronto de, sí, que me inviten a comer, que me inviten allí a cenar y codearse con las personas, y no, él se apartaba para orar. Él se apartaba a un lugar desierto para orar. Lucas 6:12 también nos habla sobre eso. Entonces aquí Jesús nos está enseñando que más importante que el ministerio, más importante que el haber hecho milagros, más importante que toda esta parte de la predicación era la oración. Porque antes y después Jesús oraba. Antes de ir a predicar, antes de ir a hacer sanidades, antes de ir a hacer milagros, Jesús ya había pasado horas, noches enteras orando. Y luego de que pasaban esos eventos de estar él con la multitud, se apartaba para orar. Debía tener tiempo de oración con sus discípulos, pero aquí está hablando muy particularmente, y Jesús nos da un ejemplo de esa oración secreta. Él necesitaba tener intimidad con el Padre, y eso es lo que le está enseñando a sus discípulos. Lucas 6:12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo orando Jesús? La noche. Y no solamente fue este episodio, fueron muchas otras oportunidades donde Jesús pasó la noche entera. No 10 minutos, no 5 minutos, no media hora, la noche, horas enteras. Usted me puede decir hoy: yo tengo muchas cosas que hacer, las mamás que tienen los niños pequeños, que el trabajo, que la casa, que una cosa, que la otra. Mi amado, no hay excusa
cuando nosotros realmente tenemos que organizar nuestro tiempo y sacar ese tiempo para orar. De pronto no puedo orar toda la noche, pero sí media hora, una hora, bien metido con el Señor, en ese lugar secreto, en ese sitio que usted ha destinado. Mira, hay personas que de pronto ni siquiera tienen una habitación, se encierran en el baño y ahí se arrodillan a orar para tener un lugar secreto donde estar con el Señor. Entonces, aquí el Señor nos enseña, y Jesús es nuestro ejemplo, de que es necesario apartarse para orar. Luego en Marcos 1:35 dice, levantándose fue muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Levantándose muy de mañana. Jesús, en su condición de hombre, para darnos ejemplo, llevaba una vida de oración. Quería introducir un poco acerca del ejemplo de Jesús, porque precisamente en este pasaje de Juan 17, Jesús se aparta para orar. Se aparta para orar porque ya se está acercando su hora. Se aparta para orar para poder entregarle su vida al Padre, sabiendo que pronto va a ser crucificado. Entonces, mis amados, nuestro ejemplo, Jesús, Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro patrón a seguir. Necesitamos tener esos tiempos de apartarnos para orar, determinar ese lugar secreto. No tiene que ser una habitación porque de pronto usted en su casa no lo tiene, pero sí se puede aprovechar cuando esté solo, cuando de pronto no están los niños o está usted tardecito en la noche o bien temprano en la mañana, se levanta antes que todos, se acuesta después que todos y dedica ese tiempo para orar. Ese tiempo que usted dedica a las redes sociales por horas, a ver una película, a estar en Netflix, en Disney, en todo lo que ahora distrae tanto. Mi amado, dedíquelo para orar. Entonces, en Juan 17, vamos a mirar cuál es el propósito de esa grandiosa oración de Jesús. Hay muchas cosas maravillosas que Jesús nos enseña a través de esta oración. En estos 5 versículos que hoy hemos leído, 5 o 6 versículos, vamos a ver 3 propósitos por los cuales Jesús está orando. El primer propósito está en el versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, ese primer propósito de Jesús a través de esta oración, en esta parte, es glorificar al Padre. El Señor Jesús está glorificando al Señor, está glorificando a Dios a través de esta oración. Recuerda cuando el Señor Jesús nos enseña a través del Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que Jesús quiere enseñarnos a llegar a la oración no es Señor, por favor, ayúdame, dame y chao, amén. No, lo primero es entrar a esa comunión con el Padre. Santificado sea tu nombre, Padre. Yo me acerco a ti, ya hemos hablado sobre eso, sobre esa fraternidad que Jesús nos quiere enseñar a acercarnos con el Padre, a ese amor que el Padre tiene para nosotros. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Glorificarlo. La oración capacitó a Jesús para realizar y acabar el trabajo que el Señor le había dado. Por eso es que en el versículo dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. He acabado la obra. Jesús sabe que ya dentro de poco va a ser arrestado, que ya dentro de poco va a pasar por el martirio de la crucifixión, que ya va a morir. Y entonces le está diciendo al Padre, yo te glorifico, Señor. Yo te glorifico, Padre, ya hice todo lo que tú me dijiste que hiciera. Entonces, si la oración capacitó a Jesús para realizar y acabar el trabajo que el Padre le había dado, cuánto más nos tiene que capacitar a nosotros, simples seres humanos, que necesitamos del Señor para todo en nuestra vida, no solo en nuestra vida espiritual, que es lo fundamental en todo, cuando tomamos decisiones, nuestra vida emocional, nuestros proyectos, cuando tenemos que cuidar nuestro propio cuerpo, o sea, todo nuestro ser depende del Señor, y es allí en la oración donde nosotros nos fortalecemos. Entonces Jesús glorificó al Padre, y nosotros debemos orar para glorificar al Señor. La meta suprema de todos nosotros es que podamos realmente como cristianos darle siempre la gloria a Dios.
glorificar a Dios por todo cuanto Él ha hecho por nosotros, glorificar a Dios porque nos ha dado a Jesucristo y para que nosotros seamos salvos, nos ha dado la salvación, glorificar a Dios por su palabra, porque en ella aprendemos a conocer al Padre, glorificar al Señor por todas sus maravillas, glorificar al Señor como lo aprendió David y como lo vemos en los Salmos y como lo hicieron aquellos hombres y mujeres de Dios que realmente llevaron una vida de comunión con Él. Entonces nosotros necesitamos aprender lo que Jesús aquí hizo, glorificó al Señor, glorificó al Padre a través de esta oración. El segundo propósito que Jesús tuvo en estos versículos, recordemos que el pasaje es mucho más largo y vamos a ver muchos otros puntos el próximo domingo. Este segundo propósito es afirmar su deidad. Jesús, en su condición de hombre, recordemos lo que la palabra dice, Él no escatimó el ser igual a Dios, sino que se hizo uno de nosotros. Para cumplir ese propósito, como dijo aquí Jesús, ya cumplí, te glorifico, Padre, porque ya hice lo que tú me mandaste hacer y ya iba a ir a la cruz a morir. Entonces, aquí Jesús está afirmando su deidad. En Juan, seguimos en el capítulo base, 17, 5 al 8, dice: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces Jesús está diciendo aquí que Él es Dios. Él está diciendo aquí, yo Señor, yo. Ahora pues, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí nos está afirmando esa verdad fundamental de la Trinidad, esa verdad fundamental por la cual nosotros basamos nuestra fe, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús está manifestando su deidad y está diciendo que eso lo enseñó a sus discípulos y que sus discípulos creyeron y vieron que realmente Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios. Entonces, como el Señor aquí está diciendo, tú me diste un grupito de personas, tú me diste unos hombres, ellos son tuyos, es lo que leímos en el pasaje, ellos son tuyos, tú me los diste, ellos creyeron en mí. Dice, conociendo, el versículo 11, está diciendo, ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Jesucristo da testimonio de su deidad ante el Padre. Jesucristo está diciendo, Señor, yo soy tuyo. Tú eres mío. Más adelante vemos aquí hay unos temas doctrinales maravillosos en este pasaje y aquí es donde nosotros estamos hablando donde Jesús, nos está hablando acerca de su deidad. Entonces Jesús está expresando que sus discípulos han reconocido que Él es Dios. Jesús llevó a sus discípulos a conocer verdaderamente a Dios y a través de una relación personal, a través de la palabra de Dios que se hizo viva en Jesús, el Señor llevó a sus discípulos a esa comunión con el Padre. Entonces, nosotros, mis amados, tenemos a este Jesucristo, a nuestro amado Jesús, a nuestra disposición, orando también por nosotros. El tercer propósito, y ya con esto termino, está de los versículos 9 al 11. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Entonces, este otro propósito que tenemos aquí en la oración de Juan 17 es que Jesús ora por aquellos que el Padre le dio. Entonces, recordemos un poco. Primero, Jesús glorifica al Padre. Esto está en el versículo 4. Segundo, Jesús a través de esta oración afirma su deidad. Afirma que Él es Dios y que eso fue lo que le enseñó a sus discípulos, del versículo 5 al 8. Y ahora Jesús ora por aquellos que el Padre
le dio por sus discípulos. Jesús no rogó por el mundo. Mire esta verdad tan maravillosa. Él rogó por los suyos, por quienes lo siguieron, por quienes estaban ahí con él. Y Jesús sabía que lo que venía para ellos no era fácil. Jesús sabía que se iban a enfrentar a tribulación. Ya se los había dicho en oportunidades anteriores, que por causa de Jesús iban a ser perseguidos, iban a ser asesinados, iban a ser atacados, iban a tener tribulación. Y aquí Jesús está orando por ellos porque viene y se acerca lo más próximo, la crucifixión. Y en ese proceso en donde Jesús iba a estar solo, sus discípulos también iban a estar sufriendo. Y ahí iba a empezar el proceso verdadero para ellos. Entonces Jesús no rogó por el mundo, Él pedía por los suyos, quienes seguirían en el mundo después de su partida. Dios muestra y ofrece su amor a todas las personas en el mundo, pero la obra intercesora de Jesucristo es para quienes le pertenecen eternamente. Tenga clara esta verdad, mi amado. Es como cuando aclaramos quién es una criatura de Dios y quién es un hijo de Dios. La gente dice, es que todos somos hijos de Dios y andan pecando y haciendo maldades. No, todos somos criaturas de Dios. Dentro de todo ese marco de criaturas de Dios están los hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han decidido creer en Jesucristo. Recordemos que la palabra dice así, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo aquellos que creen en Jesús. Desafortunadamente, ni un musulmán, ni un islámico, ni un hindú, ni un budista, ni un ateo son hijos de Dios. Son criaturas de Dios. Pero si alguno de ellos se arrepiente y decide recibir a Jesús, ya es un hijo de Dios. Y aquí en esta oración, el Señor está orando no por todo el mundo, está orando específicamente por los suyos. Y más adelante, versículos más adelante, va a hablar acerca de que esos discípulos, no solamente Jesús estaba orando por ellos, sino por todos los que le iban a seguir. Y ahí estamos nosotros. Entonces, la atención de Jesús en esta oración estaba en quienes el Padre le había entregado, sus discípulos, por quienes estaba a punto de morir, para que estuvieran protegidos del mundo, especialmente durante los eventos inmediatos que iban a rodear a Jesús, que eran su arresto, su juicio injusto, su martirio, su tortura, porque el martirio de Jesús fue una tortura literal, su crucifixión. Y los discípulos iban a vivir esa situación de ver al Maestro en todo ese proceso. Entonces, como los discípulos, nosotros también, los creyentes, entramos en esa oración. Mi amado, Jesús se humilló delante del Padre a orar por sus discípulos, por los que caminaron con ellos. Aquí estamos hablando de 11 porque ya aquí sabemos que Judas ya estaba apartado para el mal, para hacer lo que ya sabemos que hizo. Entonces estamos hablando de esos 11 discípulos que estaban con él acompañándolo mientras llegaba su hora. Él está hablando y está orando por esos hombres que lo acompañaron, personas como nosotros, con debilidades, con dificultades, con tantas cosas, ¿cierto? Pedro luego más adelante lo iba a negar y Jesús le habló sobre eso. Y a pesar de todo, Jesús, a pesar de que sabía que iba a estar solo, de que ahí no iban a estar sus discípulos acompañándolo en todo ese sufrimiento, Él ora por ellos. Y dice, Padre, yo te pido por los que me diste. Son tuyos, tú me los diste. Ellos conocieron que yo soy Dios. Te pido, por favor, que los ayudes. El Señor está diciendo y está orando ahí con todo su corazón y con todo su amor por ellos. Más adelante, en versículos más adelante, dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque es que Jesús sabía que ya no iba a estar ahí cara a cara con ellos. Pero ya había prometido el Espíritu Santo. Sin embargo, Jesús está orando para que el Padre los cuidara, para que el Padre los ayudara, para que ellos pudieran perseverar, para que ellos pudieran seguir, porque lo que venía para ellos no era fácil. Entonces, mis amados, es Jesús quien intercede por nosotros. Esta grandiosa oración, como he titulado esta enseñanza el día de hoy, esta grandiosa oración es la que Jesús hoy también hace por usted y por mí. Es la oración donde Jesús está ante el Padre,
orando y clamando, intercediendo para que nosotros perseveremos, para que nosotros sigamos adelante, para que nosotros no claudiquemos. En el mundo tendréis aflicción, les dijo Jesús, pero no teman, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo más adelante también en su testimonio, él da testimonio de la palabra de Jesús también, de lo que hizo Jesús, y no estuvo ahí presente, pero sabemos lo que hizo y la trayectoria del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, también nos habla acerca de que en estos tiempos nosotros seremos perseguidos, pero aún así debemos seguir. Mas tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dice la palabra. Entonces, mis amados, Jesús está haciendo esa gran oración por usted y por mí. Él es nuestro intercesor. Acudamos a nuestro sumo sacerdote. En Hebreos 4, 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Recordemos, mis amados, que nosotros no creemos lo que la iglesia tradicional, lo que la iglesia católica ha enseñado falsamente de que María es la intercesora. No, Jesucristo es nuestro intercesor, porque Él está en el trono allí con el Padre, clamando, intercediendo por nosotros. ¿Cómo nosotros no vamos a agradecerle a nuestro Jesús? ¿Cómo no glorificar al Señor cuando sabemos que Jesús está intercediendo por nosotros en el cielo? En este episodio estaba ahí, literal, ya sufriendo porque sabía lo que venía para él, pero aún así está orando para que Dios proteja, ayude, fortalezca, guarde a sus discípulos, aquellos que decidieron creer en Él, aquellos que decidieron seguirle y que se van a enfrentar a tribulación, a persecución más adelante. Más adelante ellos reciben al Espíritu Santo y luego viene la persecución de la iglesia y usted sabe lo que sigue después, de cómo muchos de ellos murieron asesinados por causa de Jesús. Entonces, mis amados, valoremos la oración que Jesús hizo por sus discípulos, una grandiosa oración para glorificar al Padre, para exaltar y afirmar su deidad y para orar por sus discípulos, para que hoy nosotros podamos también hacer lo mismo como Jesús nos lo enseñó, glorificar al Padre, glorificar al Señor, glorificar la deidad de Jesucristo, la obra que Él hizo en la cruz por nosotros. Y no solo eso, sino reconocer que Él está intercediendo por nosotros. Padre, en esta mañana te damos gracias. Te exaltamos y te glorificamos, así como Jesús lo hizo. Glorificamos y santificamos tu nombre, porque es lo que Jesús nos enseña, que glorifiquemos tu nombre en todo tiempo. Señor, tú eres maravilloso. Gracias, Jesús, por la obra preciosa en la cruz del Calvario por nosotros, por la salvación y la vida eterna, y porque tú intercedes por nosotros. Así como en este pasaje nos muestra la palabra que tomaste estas horas para orar, para interceder por los tuyos, por tus discípulos, pero que esa misma intercesión y oración trasciende a todos aquellos seguidores de Jesús y allí estamos nosotros. Gracias, Señor, gracias por interceder por nosotros, por orar por nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, de cualquier circunstancia, situación, tribulación, tú clamas al Padre por nosotros. Seas tú glorificado y exaltado, maravilloso Jesús. Seas tú recibiendo toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza que solo tú mereces. Y te glorificamos, oh Señor, por lo que tú haces por nosotros y por interceder ante el Padre. Por eso nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, porque es allí donde alcanzamos misericordia. Misericordia a nosotros pecadores,
perdón de pecados, misericordia es lo que tenemos en ti. Gracias, Señor, gracias, Señor. La gloria y la honra es para ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque tú intercedes para que perseveremos en la fe, para que no nos apartemos, para que no seamos tentados, para que podamos vencer las tentaciones de este mundo, para que podamos ser fieles a ti, Señor. Gracias por esa labor intercesora que tú realizas por nosotros, oh Señor Jesucristo. Gracias, Señor. La gloria para ti. Gracias porque no estamos solos. A veces creemos que nuestras oraciones no pasan del techo, pero no es así cuando realmente nuestra fe está puesta en ti, Señor, porque tú eres nuestro todo, nuestro sanador, nuestro salvador, nuestro libertador. Y cuando ponemos nuestra confianza plenamente en ti, podemos creer en esta verdad de que tú clamas por nosotros, que tú intercedes por nosotros. Gracias, Señor, por esta grandiosa oración, por este ejemplo maravilloso que tú nos das, Jesús, a orar, a buscarte, a tener una comunión, una relación personal contigo, porque no seguimos una religión, seguimos a Jesús y no tenemos simplemente un espacio religioso en nuestra vida, tenemos una relación con Cristo. Gracias por darnos esa oportunidad, porque por gracia, Señor, tú nos has dado la oportunidad de acercarnos a ti y tú intercedes por nosotros. A ti la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, la invitación, orar, orar. Orar y no dejar de orar, como nos enseña la Biblia, orar sin cesar, es decir, en todo tiempo. Les invitamos a seguir conectados a través de nuestro canal de YouTube, a los que están en el grupo de WhatsApp, a seguir unidos en la oración, en la intercesión, en la búsqueda de la edificación a través de la palabra. Gracias por todos aquellos que económicamente siguen apoyando el ministerio de la obra en nuestra iglesia, Ministerio Vida, Palabra y Fe. Recuerden que les hemos facilitado donde pueden ustedes seguir dando su apoyo, dando su aporte, y gracias, de verdad, muchas gracias por la fidelidad de todos ustedes que siguen apoyando económicamente nuestra labor. Dios les bendiga, mis amados.